Oh, ya empezó Denise. Ok, entonces repito tantito. Entonces, estábamos en que para encontrar sí, ya me di cuenta. Ahora se cerró esto así sin más. Voy, aguántenme tantitito. Ahí estamos otra vez. Ajá, entonces estábamos en que para encontrar los valores y vectores propios había que encontrar el núcleo de una matriz, ¿no? Bueno, de esta transformación. Y también habíamos dicho que como a menos lambda veces la identidad multiplicada por x era, no, hacemos ahí unas cuentitas y nos quedaba la siguiente matriz. Entonces, de lo que se trata es de encontrar los diferentes valores de lambda, ¿no? Es decir, tenemos que resolver el sistema. El sistema de ecuaciones nos queda, simplemente hay que hacer esta multiplicación y nos queda el siguiente sistema. Todo esto ya lo habíamos dicho, estoy escribiéndolo de nuevo para ponernos en el mismo canal todos. Entonces tengo que resolver este sistema. Y entonces, de ver el sistema, díganme sí o no que claramente el vector x igual a 0 es solución del sistema. O sea, este satisface el sistema de ecuaciones. Ahora acuérdense que por toda la teoría que tenemos sobre sistemas de ecuaciones, es que la existencia de soluciones de ese sistema de ecuaciones tiene que ver con ¿qué? Con el determinante. Eso. Depende del determinante. Si el determinante, me parece que si es 0, solo tiene la solución trivial. Ajá. El determinante de la matriz A menos lambda veces. Ahora déjame escribir de acuerdo al teorema, al de la regla de Kramer, ¿sí se acuerdan de ese teorema? Entonces, si el determinante es diferente de 0, déjenme aquí ponerles por
Teorema de Latin. Entonces, si el determinante de dicha matriz es distinta de cero, el sistema tiene una única solución. ¿Sí? Y esta única solución debería de ser para nuestro sistema en particular. Esa solución debería de ser ¿quién? X igual a 0, porque ya habíamos dicho que X igual a 0 satisface el sistema. Creo ¿Sí? que lo activó por accidente. Sí, ya sí, sí, vamos ¿Qué bien. activo? Su micrófono ahorita. Ah, ok. Entonces esa solución debería de ser X igual a 0. Pero por definición, el vector X igual a 0 no puede ser un vector propio. ¿Están de acuerdo? Porque habíamos dicho, o sea, una de las condiciones era que X fuera diferente de 0. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Pues justo que pase con lo contrario con el determinante, ¿no? Que el determinante sea Ajá, 0. exacto. Por ello debemos pedir que el determinante de la matriz A menos lambda veces multiplicado por la identidad sea 0. Y si lo hacemos igual a 0, entonces podemos encontrar soluciones no triviales de la ecuación. O sea que no son el 0, pues. Y esas soluciones van a ser los vectores propios que andábamos buscando, ¿no? Es decir, estamos hablando de que entonces necesitamos tenemos un sistema de ecuaciones que es compatible. Tenemos un sistema de ecuaciones compatible, pero indeterminado. Si ustedes se acuerdan, este, un sistema de ecuaciones se puede clasificar de acuerdo al número de soluciones que tenga. Si es un sistema incompatible, es que no tiene solución. Si tiene solución, es compatible. Pero tiene infinitas soluciones, ¿no? Por eso es indeterminado. Ajá, pero si tiene una única solución es determinado y si tiene muchas soluciones es indeterminado. Entonces, sí tiene solución, pero la solución no es única. Es decir, tiene solución, pero no es única. Entonces, en la condición que andábamos buscando, entonces es que el determinante de A menos lambda veces ID es 0. Y eso pasa si el sistema de ecuaciones es linealmente dependiente. Y todo esto, bueno, déjenme encerrarlo para que se vea. Esa es la condición.
todo lo que acabo de decir coincide con los ejercicios que hicimos antes. Pero en el apunte anterior sí hay un error. Ahí donde estábamos definiendo las condiciones y le puse 2 asteriscos. Entonces pusimos 2 condiciones. Una es que si el determinante de A menos lambda veces ID es diferente de 0. Entonces tengo que cambiar, bueno, ahí cámbienle o no se vayan con la finta. Creo que pusimos igual a 0. Y debería de ser distinto de 0. Y la otra es que supongo que queda claro. Y ahí te falta ponerle que tenemos la solución trivial, ¿no? O nada más tenemos la solución. Sí, me quedé con la idea. Gracias. Tenemos la solución trivial que es x igual a 0. Ay, me estoy quedando sin voz. Y la otra condición es que... Bueno, la otra sí dice que tenemos que tener un sistema de ecuaciones linealmente dependiente. Y supongo que con esto que dijimos ya queda claro por qué pedíamos eso. No, cosa, ya deja de ladrar. No, creo que es Saúl, tienes tu micrófono prendido. Mari la Tarado. Lo que su hija es Citlali. Cosa, ven para acá. Entonces ya quedó bien. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, algunos me estuvieron haciendo algunas preguntas. Es que de pronto yo pensé que era el repaso para todo el mundo y entonces me salté algunas cosas. Pero, déjenme hacer énfasis en tantito en algo que di por hecho que todo el mundo estaba clarísimo. Entonces, también es cierto que teníamos la igualdad esta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar los valores de lambda? Entonces, para eso, pues hay que resolver este determinante, ¿no? Esto es el determinante de la matriz. Acuérdense que nos quedaba la siguiente matriz. Esta. Y tenemos que igualarlo con 0. Entonces, de resolver este determinante, podemos ver que lambda debe satisfacer un polinomio. ¿Es el polinomio característico? Ese mero. En este caso,
como estoy tomando una matriz de 2 por 2, me va a quedar un polinomio de segundo grado. Ese polinomio de segundo grado, que como variable tiene lambda, entonces me va a quedar a lambda cuadrada más b lambda más c igual a 0. Y a, b y c son constantes que dependen de los valores De la matriz, ¿no? de la matriz, exacto. Y entonces ya nada más resolvemos, digamos, esa ecuación de segundo grado y ya tenemos los valores de lambda. Uh-huh. Antes de eso, déjame recordarles que lambda puede tener a lo más dos valores diferentes. Lambda 1 y lambda 2, que son obviamente los valores de este polinomio. Esos valores pueden ser reales o complejos. Si salen complejos, pues ya no nos vamos a meter más, porque se salen de nuestro campo de estudio, ¿no? Porque nuestro campo de estudio, acuérdense que es cálculo de varias variables, pero reales. Entonces no me voy a meter en el caso en el que sean complejos, excepto que haya algún ejercicio bonito o algo que tenga que hacer que me pida Marco. Pero vamos a estar trabajando únicamente con valores reales. Y al polinomio le vamos a llamar polinomio característico. Ayer no dije esto y di por hecho que ya todo el mundo tenía definido el polinomio característico. Es que de hecho también, por ejemplo, en notación de algunos libros podemos encontrar los valores y vectores propios como valores y vectores característicos. De hecho, de ahí es donde según nace que ese polinomio se le llame característico. Oh, ya, ese nombre ni me lo sabía, fíjense. Porque usualmente vienen así o vienen en inglés, ¿no? Eso. Pero bueno, ese es el polinomio característico. ¿Qué otra cosa? Bueno, por supuesto que también esto puede ser extendido a R3, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una transformación de R3 en R3, es decir, una matriz de 3 por 3. Y es lo mismito, pero con matrices de 3 por 3. Me estoy enfocando mucho a esto porque son como los casos más comunes que vamos a estar discutiendo. Entonces, por eso lo estoy poniendo todo con matrices de 2 por 2. Pero no se les olvide que es igual para 3 por 3. Pero bueno, en este caso, el polinomio característico, que es p lambda igual a lambda cuadrada más b lambda más c igual a 0. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Por aquí tenía el determinante. Pues para encontrar el determinante, tengo que hacer A11 menos lambda, estoy viendo de aquí, por A22 menos lambda, menos A12 por A21, ¿verdad? Tengo que hacer esa multiplicación. O sea, esto es, déjenme escribirlo,
A1, 1 menos lambda por A2, 2 menos lambda menos A1, 2 por A2, 1, y esto tiene que ser igual que 0. Y entonces pues hay que hacer cuentitas. Me va a quedar A1, 1 por A2, 2 menos A1, 1 lambda menos A2, 2 lambda más lambda cuadrada menos A1, 2 por A2, 1. Fíjense bien si está bien mi cuenta. Y entonces esto, reacomodando todo, me va a quedar lambda cuadrada menos A1, 1 más A2, 2 por lambda más 1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1. Y fíjense que esto tiene una forma particular, porque de acuerdo a los valores que teníamos de la matriz, déjenme poner la matriz por aquí, la matriz era A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Ahí está. Entonces, ¿quién es esto? Es la suma de los elementos en la diagonal, y eso es la traza de A multiplicado por lambda, más, ¿quién es esto? Es A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1. Otra vez Eso sería la es traza la menos traza, la... Sí, ¿no? el determinante, ¿no? Ah, cierto. O sea, Sí, la sí, traza era cierto. esto, Ok, ok, ok. más el determinante de A. Entonces, el polinomio puede ser escrito de esta manera. Y pues nada más, ahí tienen una coincidencia bonita. Y otra coincidencia bonita son las siguientes. Fíjense, si tengo la suma de los n valores propios, si estoy en una matriz de n por n, obviamente, de la matriz A es igual a su traza. O sea que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más así, no sé cuántos valores propios sean, es igual a la traza de la matriz A. Y otra cosa simpática es que el producto de los n valores propios, ¿qué les suena que será? Es igual a su determinante. O sea que lambda 1 por lambda 2 y así hasta lambda n es igual al determinante de A. Y una última cosa es que los valores propios de una matriz triangular
son los valores de la... Son los valores de su diagonal. Entonces, en el ejemplo que teníamos, acuérdense, en el ejemplo del martes, teníamos la matriz A igual a 6, 4, menos 5, menos 3. Fue el primer ejercicio que hicimos. Y habíamos encontrado los valores propios, lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 2. Y a estos les encontramos los vectores propios, que eran F1 igual a 4, menos 5, F2 igual a 1, menos 1, respectivamente. O sea, F1 va con lambda 1 y F2 va con lambda 2. Entonces, según las observaciones que pusimos acá arriba, la 1 dice que si sumamos todos los vectores, perdón, todos los valores propios, eso es igual a la traza de la matriz. Entonces, la traza de la matriz es 6 menos 3, o sea, 3. Y esto es lambda 1 más lambda 2. Entonces, eso quiere decir que la propiedad 1 sí se verifica. Y la 2 dice que el producto de los valores propios es igual al determinante. El determinante es... El determinante de A es 6 por menos 3, que es menos 18, menos 5 por 4, que se hace positivo, son 20, y esto es igual a 2, que es lo mismo que lambda 1 por lambda 2. Entonces la propiedad 2 también se cumple. Consta que nada más estoy verificando que se cumplen, no estoy demostrándolo. Ahí si lo quieren demostrar, creo que no sale tan feo. O tal vez lo hicieron en su curso de lineal, no sé. Pero bueno, no, eso ya no es como de nuestro tema de estudio. Y bueno, ahí checan si quieren el resultado con la otra, y pues debería de cumplirse, ¿no? Entonces, ahora sí, esto fue todo sobre pues en realidad no importa, ¿no? Pueden ser al revés. Estoy contestando la pregunta de Alexis, que dice, cuando tenemos los valores propios, ¿cómo identificamos cuál valor sería lambda 1 y cuál valor sería lambda 2? En realidad yo pude llamarle a 1, pude llamarle lambda 2, y a 2 pude llamarle lambda 1. Lo importante es asociar bien al vector propio con el valor propio que le corresponde. ¿Sí me explico, Alexis? ¿O si entendí bien tu pregunta? O sea, puedo llamarle, déjame cambiarle colorcito. A este bien pudo haber sido lambda 2 y pudo haber sido lambda 1. Pero entonces cuando haces las cuentitas, te hubiera salido que este era F1 y este era F2. Y entonces es importante seguir ese orden, porque acuérdate que esos vectores tienen que verificar la igualdad esta, ¿no? Entonces tengo que tomar, o sea, tengo que hacer A, F1 igual a lambda 1 por F1,
porque si aquí ya combino y pongo lambda 2 con F1, pues esta igualdad no se va a dar. Entonces, eso es lo importante. Más bien asociar bien lambda 1 con F1 y lambda 2 con F2. Pero eso pues se sigue de las cuentitas. Y cuando resuelvas el sistema, es que te sale la F para el valor propio que estás resolviendo el sistema. Entonces no hay pierde. Más bien sería al revés, ¿no, Jadis? La lambda te sale para el vector propio que está resolviendo. O sea, porque lo sustituyes y ahora ya tienes que encontrar el valor de lambda, ¿no? Acuérdate que primero encontramos la lambda. Ok, vale. Okay. En los pasitos que hicimos para encontrarlos, primero resolvimos el polinomio característico, nos daba los valores de lambda, que son los valores propios, y luego son los que sustituíamos para encontrar el vector propio. Ay, cierto, ¿en qué estaba pensando? Ok, vale, ¿Va? gracias. Ok, vale. Pues así, chavos, ¿hasta acá hay dudas? No, vamos chido. Va. Entonces, ahora sí, eso fue todo sobre encontrar vectores y valores propios. ¿Va? Ahora consideren otra cosa diferente, un poco diferente esto. Entonces, ahora consideren los vectores canónicos en R2. Todo el mundo los conoce, ¿no? Por si no, E1 es 1, 0 y E2 es el 0, 1. Y estos forman una base de R2, ¿verdad? O sea, cualquier vector en R2 puede ser escrito como una combinación lineal de E1 y E2. Y también consideren a la matriz A, que está dada como A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Entonces, en R2, o sea, en el plano común, podemos tomar el cuadrado que tiene por lados E1 y E2. ¿Sí? ¿Ya se lo imaginaron? Este cuadrado en el plano tiene área. ¿Cuánto vale su área? 1. 1. 1, pues porque todos sus lados tienen longitud 1. Ahora consideren el vector resultante. Yadira, ¿puedes subir tantito el pizarrón, por favor? Ahí o más. Ya, sí está bien, gracias. Ya, gracias. Ya no me... Entonces ahora consideren al vector resultante de multiplicar la matriz por el vector E1. Es decir, es el vector que resulta de aplicarle la matriz
o esta transformación al vector E1. Y pues simplemente hay que hacer la cuentita, ¿no? Pues esta matriz se multiplica por el vector este y nos da A1, 1, A2, 1. ¿Sí está bien? Y el vector AE2 es lo mismo. Pues aquí va la matriz A por 0, 1. Y eso me va a dar A1, 2, A2, 2. Es que los estoy poniendo como columna. Y ahora con AE1 y AE2 podemos formar un paralelogramo. ¿Sí? Ya no me queda un cuadrado o un rectángulo. Bueno, puede ser que sí, pero en general me queda un paralelogramo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el área de ese paralelogramo? Si no mal recuerdo, mi curso pasado de lineal Yadis, según justo de ahí era donde se empezaba a asomar lo del determinante, porque si no mal recuerdo, el determinante nos ayuda a encontrar esa área, ¿no? Ajá, tiene que ver con el determinante. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Fíjense que al hacerles yo esta pregunta de cuál es el área del paralelogramo, en realidad les estoy haciendo también otra pregunta que tiene que ver con cómo fue modificada el área del cuadrado bajo la acción de la matriz A. Bajo la acción de la matriz A. ¿Sí? O sea, ustedes tienen aquí en R2, tienen dos vectores acá muy bonitos, muy bien portados, por algo son los canónicos, que hacen que todo se vea bonito. Y luego viene una transformación que es aplícale a cada vector la matriz A, es decir, multiplícala por A, y entonces esto les queda en particular para los vectores E1 y E2, pues les va a dar, no sé, supongan ustedes que esto fue AE1, y para el vector E2 les va a quedar el vector AE2. Entonces, antes tenían este cuadradito y tenían que el área de ese cuadradito era 1, y ahora esto va a ser 3, 2, 4, 5. Pues no sé, les va a quedar este paralelogramo, y ahora queremos saber cuánto va a valer esta área. Entonces, es una pregunta de cómo, ¿qué está haciendo la transformación en términos del área, no? O sea, cómo deformó el área, no solo en cuanto al dibujito geométrico, sino el valor de esta área, cómo fue deformado en esta. Esa es la pregunta. ¿Va? Y entonces, sí tiene que ver con el determinante que decía Fer. Vamos a hacer un dibujito a ver si queda mejor.
Entonces aquí tienen su plano cartesiano normalito. Ahí está. Y entonces habíamos dicho que tienen por acá el vector E1 y E2. Este era E1, de que seguro no se ve. Esto es E1 y a esto habíamos dicho que era E2. Ay, no, lo puse al revés, perdón. Ahora sí. Y entonces, pues voy a dibujar el vector, no sé, por aquí. Ahí está. O sea que este es el vector, habíamos dicho AE1, A por E1, que va a tener coordenadas A11, A21. Y este es el transformado de la matriz del vector A2. O sea, tiene coordenadas A12, A22. Y tengo entonces este paralelepípedo. Paralelogramo. Entonces, ¿cómo obtenemos el área de un paralelogramo? La formulita es Base por altura. Eso. Entonces, lo que mide la base, pues ya lo tenemos, porque es la norma de este vector. Entonces, como que todo el lío es poder encontrar al h, ¿no? Que es la altura. Tengo que poder encontrar, imagínense que esto es ortogonal. Entonces, h es esto. Y entonces tengo que encontrar a h. Voy a llamarle a teta. Este es el ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces, la altura de h, no tengo que seguir escribiendo, ahorita le regreso al dibujito. La altura del paralelogramo
H tomando como base al vector A11, A21, se calcula como, esto ya es una formulita también conocida, esto es el seno de teta por la norma de A1, A12, A22. ¿Sí? ¿A todo el mundo le suena esta? Es una identidad, ¿no? Sí. Si alguien no la ve claramente, pues que aquí tengo como un círculo unitario y esto que es, o sea, este vector que tiene como magnitud la norma de este, pues es el que va a tener aquí otro círculo cuyo radio es la norma de este, ¿no? Entonces por eso lo puedo ver como esto. Ahora, si consideran el vector, a ver, díganme un vector ortogonal a este. El primero, el que se les ocurra, el más fácil. ¿A cuál? A este que puse en azulito. Pues sería el menos A21, A11. Menos A21, A11. ¿Sí está bien? Sí. Va. Sí, porque al multiplicarlos, al tomar su producto punto, eso me da 0, ¿no? Entonces Sí, de hecho. son ortogonales. Y por la relación que existe entre seno y coseno, H puede ser escrito también como coseno de pi medios menos teta por la norma de A12, A22. Esto solo fue, como ya dije, por la relación que existe entre seno y coseno. Entonces, si alguien lo olvidó, pues se las pongo aquí, esto siempre pasa. Pero entonces, quería el ortogonal, bueno, antes de eso. Entonces, el área del paralelogramo queda como área, déjenme ponerle así, A de E1 a E2, es coseno de pi medios menos teta por la norma de A12, A22. Esto es lo que vale H. Ahora me falta la base, porque era base por altura, ¿se acuerdan? La base sería la norma de A11, es esta, ¿no? Este vector, la longitud. A11, A21. De eso es la norma, porque estoy hablando de longitudes. A11, A21. Y este es el área. Ahora sí, fíjense que este vector es ortogonal a este, pero la norma de este es la misma que la norma de este, ¿cierto? Como la norma del vector menos A21, A11 es la misma que la del vector A11,
A2, 1. Entonces puedo cambiar esta norma por la norma de este vector por la norma de este. ¿Sí? Entonces, el área lo puedo escribir como coseno de pi medios menos delta por la norma de A1, 2, A2, 2 por la norma de menos A2, 1, A1. Y si ustedes ven esto, entonces esto lo puedo reescribir. Fíjense todo esto. Lo puedo reescribir. Es una identidad que habíamos hecho el semestre pasado, según yo. Esto puede ser escrito como A12, A22. O sea, es el producto punto de estos dos vectores. ¿Sí? Te faltó un 1 chiquito, ya dicen. La segunda entrada del primer vector. ¿Me faltó un qué? Un 1 chiquito, ¿no? En la segunda entrada del primer vector. 1, 2. Un 2, ¿verdad? Sí, 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 cierto, un 2, un 2. Sorry. Sí, gracias. ¿Sí? Es el producto punto de estos dos vectores. Y eso, pues, es... Ah, ya salió determinante ahí, ¿no? Sí, lo voy a reescribir de la forma que me conviene, porque el producto punto es este por este, más este por este. Y entonces, como ya son números reales, entonces los puedo escribir por conmutativa y los puedo escribir de otra manera, ¿no? Entonces voy a escribir A11 por A22 menos A12 por A21. Y esto ya es algo bastante conocido. Es el determinante De una matriz 2x2. De una matriz de 2x2, que es precisamente la matriz A, esta de la que estábamos hablando. ¿Cierto? Entonces, pues ya podemos definir lo siguiente. Definición. Dada la matriz A, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, definimos el determinante como el área orientada Esto de área orientada es importante porque el determinante es un número real, puede ser positivo o puede ser negativo. Pero si me sale negativo, pues estaría, o sea, si no le pongo área orientada, si me sale el determinante negativo, es como un área negativo, eso está raro, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de poner orientada. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo están orientados los vectores canónicos. Todo eso lo voy a escribir ahorita, pero les digo que es importante por este asunto de lo orientado. Como el área orientada
del paralelogramo formada por los vectores AE1 y AE2, donde E1 y E2 son los vectores canónicos. Esa es la definición. Ahora van las observaciones de lo que les dije. Otra cosa, señor, ahí me quedaron esos de cada. Entonces, no se presenta. Entonces, lo primero es que AE1 y AE2 tienen orientación positiva si el ángulo de AE1 a AE2 está recorrido positivamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, ustedes están en el plano y por aquí tienen o sea, tienen que estar en ese sentido. Si este vector que está recorrido positivamente es menor que pi. Y esto es lo mismo que decir que están orientados en el sentido de E1 y E2. Porque ¿qué pasaría si el ángulo recorrido positivamente fuera mayor que pi? Si fuera mayor que pi es que están hablando de una situación más o menos así. Que esto fuera AE2. Entonces el ángulo sería todo esto. Entonces ahí ya no están orientados en el sentido de E1 a E2, sino cuál sería el ángulo. Se puede considerar como que están orientados en el sentido de E2
hacia E1. Y entonces eso sería una orientación negativa. ¿Sí? Entonces tienen orientación negativa si pasa lo otro que dijimos. Es mayor que pi, es decir, los vectores están orientados en el sentido de, al revés, ¿no? O sea, de E2 a E1. ¿Sí está bien? Una tercera observación es que cuando el determinante de una matriz se anula, ¿eso qué quiere decir? Que el área es cero, ¿no? Es decir, que los dos vectores canónicos son transformados por la matriz A en vectores colineales. Por eso estamos hablando de un paralelogramo deformado, es decir, que no tiene área, o bueno, que el área es cero. ¿Está clarísimo esto? ¿Esto que estoy diciendo? Yadira, ¿podrías subirle un poco a la primera propiedad, por favor? ¿Observaciones? Sí. Ahí. Listo, ya, muchas gracias. Vale. A ver, ejemplito sencillito para que si está claro esto. Es que si ustedes tienen una matriz como la siguiente, este determinante va a ser cero, ¿cierto? Estos vectores son linealmente dependientes, entonces el determinante es cero. Ahora, si ustedes consideran los canónicos y les aplican esta matriz, es decir, esa transformación, entonces me va a quedar 2, 4, ¿no? Esto fue A de 1. Y luego tienen la misma matriz para el vector E2 de 0, 1. Aquí tienen el 3, 6. Este fue A E2. Como el determinante fue 0, de acuerdo a la observación 3 que escribimos acá, eso quiere decir que AE1 y AE2 son colineales.
Y sí son colineales, ¿verdad que sí? Sí, todo el mundo los ve colineales. Ahí está. Sí, Yadi, sí se ven. Bueno, no se los dibujo. Pero le Creo que puedes está- subir tanto por fin. 2 no segundos. se los dibujo porque creo que está claro que son colineales. O sea, están en la misma recta, pues. Ya Ahí está, Yadi. está. Sí, ya está, gracias. Ok. Y otro ejemplito que muestra esto que estamos diciendo es que, es que si ustedes tienen la matriz, esta, eh, y encontramos el determinante, este es -1, ¿cierto? Eso quiere decir que si tomamos E1 y le aplicamos la matriz, nos va a quedar el vector 0, 1. Y si hacemos lo mismo con E2, nos va a quedar el vector 1, 0. Entonces lo que decimos es que el área del paralelogramo que se forma con E1, con A por E1 y A por E2, el área es 1. El área no puede ser algo negativo, pero está orientada negativamente. ¿Sí? O sea que la matriz manda al cuadrado generado por los vectores E1, E2 en el mismo cuadrado, pero con orientación invertida. A ver, escribo eso. ¿Sí está bien? ¿A qué se refiere en dirección E1 a E2? Ah, pues que estamos así, fíjate. O sea, en el plano, en R2, a ver, mi feo pulso. Tengo por aquí a E1, tengo aquí a E2. Entonces, que sea orientación de E1 a E2 es que tengo este ángulo. Y al revés es que tengo, o sea, aquí está E1 y aquí está E2. De E2 a E1 es que tengo este ángulo. Este es positivo, este es negativo, ¿no? Porque la dirección positiva la definimos como contraria a las manecillas del reloj. Y la negativa es pues en el sentido de cómo se mueven las manecillas del reloj. ¿Sí está bien, Alexis?
Aquí. Ay, perdónenme, a veces me pierdo de algunos comentarios. Y acabo de ver 2 comentarios de Emiliano de hace 20 minutos. No sé si está... No sé si hay duda, Emiliano. O bueno, todos. Yo voy bien, Yadis. Creo que vamos bien. Ok. Bueno, supongo que va bien todo. Y bueno, en el caso de R3, entonces ya no estaríamos hablando de áreas, sino de volúmenes. Estaríamos hablando de volúmenes, pues de un paralelepípedo cuyos lados se forman con 3 vectores. Y también se puede definir un volumen orientado positivo o un volumen orientado negativamente. Se los pongo, se los escribo nada más así como un poco como breviario. Para R3, podemos hacer igual las cuentitas y todo, pero no lo voy a hacer ahorita. Me basta por ahora con la definición, nada más que entendamos en qué sentido tenemos un volumen orientado positivamente y en qué sentido tenemos un volumen orientado negativamente. El volumen del paralelepípedo cuyos lados son estos 3 vectores. Esos vectores los puse así, con esos subíndices. No son casuales, son los que forman la matriz de 3×3, que está definida como siempre, ¿no? O sea, a ver, mejor si la escribo, para que no vaya a generar confusiones. Esto es A11, sigue A12, A13, luego A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Entonces este es B1, B2, B3, igual que antes. Entonces el paralelepípedo, le voy a poner P, cuyos lados son estos 3 vectores, está dado por, eso es paréntesis porque la puse, pues, el volumen P lo vamos a definir como el valor absoluto, porque es una cantidad que siempre tiene que ser positiva. Pues el volumen y el área siempre son positivos. Y me queda A31 por el determinante de A1, donde A1 es, fíjense, estoy haciendo el menor de A31, entonces me va a quedar A12, A13, A22, A23, menos A32 por el determinante de A2 y A2, entonces va a ser A11, A21, 13
y A2, 3. Más A3, 3 por el determinante de A3. Y A3 tiene que ser A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Y entonces decimos que el volumen orientado el volumen de P de los tres vectores B1, B2, B3 es el que sea positivo. Perdón, el que no tiene barras de valor absoluto. O sea, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y ya, esa sería la definición. O sea, resumiendo, la definición diría, sea una matriz de 3×3 en R3 y es la que habíamos dicho antes. Entonces, el determinante de A se define como el volumen orientado del paralelepípedo formado por los vectores AE1, AE2 y AE3, donde E1, E2 y E3 son los vectores canónicos de R3. Pues es lo mismito que habíamos dicho en el caso de R2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Adira, sí, vamos bien. Va. Todos está bien. Todos vamos bien y todo es clarísimo. Entonces, déjenme pasarme a otra cosa. Marco me dio una lista de algunas funciones que sería bueno graficar. Las que no grafiquemos nosotros juntos, entonces les tocará graficar a ustedes. Entonces, como no sé cuántas clases voy a tener para hacer dibujitos, decidí comenzar de abajo para arriba. Ya saben, porque las primeras son las que tienen menor grado de dificultad. Y las últimas siempre son como las más feitas, por decir de alguna manera. Entonces, en el penúltimo lugar, tengo la función f de x, y igual a x cuadrada menos y cuadrada, 2xy. Sí, no había dudas del otro, ¿verdad?
dando un brinco a otro lado. Ok, ¿cómo podemos hacer darnos una idea geométrica de qué es lo que hace esa función? Esa es la pregunta. O sea, la petición es hacer el análisis geométrico hasta donde podamos, la herramienta que tenemos ahorita de F. No está de más decirles que tengo un vector en R2, X, Y, que aplico la función F y me va a dar una función F1 que depende de XY, una función F2 que depende de X, Y. Es decir, F es una función de R2 en R2. Y estamos en el caso que decíamos el martes pasado. La gráfica de eso está metida en R4. Y según los poderes de cada quien, pero yo lo veo es un R4, ¿no? Entonces hay que tratar de ver cómo ciertas cosas que tenemos en R2, al aplicarles la función, van a dar a otras ciertas cosas en R2. Eso es hacer un mapeo y es válido si siempre a cualquier punto que haya por aquí le podemos aplicar esa... O sea, si ustedes me dicen, lo que hace la función es que a tales lugares geométricos los manda en tales lugares geométricos. Pero cualquier punto en R2 se puede ver como un elemento de esos tales lugares geométricos. Es decir, a cada punto podemos decir cómo se comporta bajo la función o a dónde va a dar. ¿Sí me explico? Porque si me dicen, yo solo sé que al eje lo manda en tal cosa, pero para lo demás, ¿quién sabe? Pues entonces no estoy diciendo qué hace la función, cómo se comporta, cómo manda conjuntos de aquí a acá. ¿Sí me explico? Si me dicen tales cosas las manda en tales cosas, tengo que asegurarme que lleno el plano, todo el plano, con esas tales cosas. Entonces, quisiera, yo creo que si nos da tiempo, con el tiempo que nos queda, es ver diferentes formas, ¿no? Entonces, lo primero es que les preguntaría que consideren rectas, consideren rectas verticales. Porque, pues, con rectas verticales puedo llenar todo el plano, ¿no? Y si yo logro ver todas las rectas verticales acá van a dar a cosas, no sé qué cosas acá, pues entonces esto sí se vale porque estoy barriendo todo el plano acá y les estoy diciendo dónde se va. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Entonces, a ver, analicemos una recta vertical cualquiera bajo la función a dónde va. Entonces, una recta vertical cualquiera es algo de la forma C, Y. A estos puntos les aplico la función. La regla de correspondencia es esta, o sea, manda
mi recta algo de la forma c cuadrada menos y cuadrada, coma, 2 veces c por y. Y esto, acá tenía yo un plano en coordenadas x y y. Ahora voy a tener coordenadas acá de un plano, pues v, por decir algo. Y acá y era una función de x. Entonces acá voy a tener que b es una función de u. Y si logro ver a b como una función de u, entonces puedo graficar acá lo que es esto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en concreto, si yo tuviera la recta, déjenme hacer dibujitos. Si yo tuviera la recta 1, y, entonces esta va a dar al 1 menos y cuadrada, 2y. Esta es mi coordenada u y esta es mi coordenada b. U es 1 menos y cuadrada. Y voy a despejar a la y. A 1 menos u. Y es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos u. Y b, que es 2y, puede ser reescrita como 2 veces más menos 1 menos u. ¿Qué es esto? Esto sí sabemos qué es, ¿no? Son parábolas que abren, parábolas, pero de estas acostaditas por la raíz, y abren por el menos u, porque aquí tengo u y entonces aquí tengo menos u, abren hacia menos u y el vértice está en el 1,0. ¿Están de acuerdo? O sea, si esto es el 1, por cierto, corta en el 2. Entonces, ahí va lo difícil. Entonces, me va a quedar algo más o menos. Claramente pasa por el 2. Algo más o menos así. Imagínense la bonita, obviamente. ¿Sí está bien? Y en general, para una C, otra C, o sea, una C cualquiera, entonces debería de quedarme 2 veces más menos la raíz. Oh, no, se cerró otra vez mi... Espérenme un segundito. Porfi.
Oh, sí, se salvó todo. Ay, bueno, no importa, luego veo dónde lo guardé. No, ya, no me lo estuve guardando. Entonces estábamos diciendo que para una C, la que sea, entonces nos quedaría algo más o menos, no, no más o menos, nos quedaría exactamente así, ¿no? Y entonces dependiendo de quién fuera C, eh, si C es positiva, entonces quedarían parábolas así, y esto es C. Y si C fuera negativa, entonces las parábolas quedarían así. Y esto es menos. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Están de acuerdo? Ahora piensen, supongo que no se les hubiera ocurrido ver rectas verticales. ¿De qué otra forma hubieran pensado en tomar lugares geométricos que llenen todo el plano? Pues otra es pensar en las rectas horizontales. Si toman rectas horizontales, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces tienen puntos de la forma x, c. Y entonces esta bajo la función va a x cuadrada. ¿Dónde está? X cuadrada menos c cuadrada, coma 2xc. Y otra vez nada más para simplificarnos este asunto, entonces tomen la recta x, 1. Esto va a x cuadrada menos 1, 2x. Y entonces pueden hacer lo mismo, o sea, esto es u, esto fue p, u es igual a x cuadrada menos 1. Eso pasa si solo si pasa que x cuadrada es igual a 1, perdón, a 1 más 1, y x es igual a más menos la raíz de u más 1. Y entonces voy a sustituir eso en b, porque b es 2x, que es lo mismo que 2 por más menos la raíz de u más 1. Y entonces también son parábolas, pero ven hacia el otro lado. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea que, como que hacia el otro lado. Me refiero a que
La recta a la que me refiero es la constante 1. Ahí está. Entonces aquí tenemos coordenadas X y Y. Aquí estoy tomando coordenadas U y B. Y esta recta la va a mandar, fíjense, U abre hacia los positivos. Está en el 1 positivo, o sea, tiene que ser 1 negativo, ¿cierto? Esto es el -1, esto es 2, esto es -2. ¿Cómo sé qué pasa por aquí? Pues hay que tomar los valores en U igual a 0, ¿no? O sea, me queda la raíz de 1 más menos la raíz de 1, que es 1, o sea, me corta en el 2 y en el -2. Y por cierto, para cuando U vale -1, esta raíz queda 0, entonces se anula y queda 0. Entonces, esta pasa por aquí y por aquí. Y es algo, pues no, más o menos así. Y entonces, para Cs positivas, me van a quedar parábolas así. Y para Cs negativas, me van a quedar cosas así. ¿Sí? Entonces, rectas horizontales las manda en esas parábolas acostadas que abren hacia los positivos en el eje de las abscisas. Llevamos dos formas. Piensen que, o sea, porque ¿cómo defino qué forma me resuelve el problema? Pues eso va a depender de cómo son estas ecuaciones, ¿no? O sea, no hay un método, no hay una forma, no hay una regla. Digamos que esto no me hubiera salido nada, pues entonces considerar rectas horizontales no me hubiera servido de nada. Entonces a veces tienen que probar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, otra forma es que piensen en las rectas que pasan por el origen. Piensen en una recta que pasa por el origen, ¿ya? Esa ecuación tiene forma x, mx. Ahora, aplíquenle la función. Esa me va a quedar como x cuadrada menos m cuadrada x cuadrada, 2x que multiplica a mx. O sea, eso es... Puedo factorizar x cuadrada, ¿no? X cuadrada que multiplica a 1 menos m cuadrada, aquí también. X cuadrada que multiplica a 2m. Y esta es mi coordenada en U y esta es mi coordenada en B. Entonces, como U es x cuadrada por 1 menos m cuadrada, entonces voy a despejar a x cuadrada. X cuadrada es igual a U sobre 1 menos m cuadrada. Y esto está bien definido para m que es diferente de más o menos 1 por el cuadrado, ¿no? Entonces esto lo puedo sustituir en mi coordenada en B.
porque b era x cuadrada por 2m. O sea, me va a quedar u sobre 1 menos m cuadrada que multiplica a 2m. Entonces b la puedo ver como, pues me conviene verla como 2m sobre 1 menos m cuadrada por u. Y esto también tiene una forma particular. Fíjense, b es una función de u. ¿Qué lugar geométrico es este? ¿Qué son estas? Hipérbolas. ¿Hipérbolas? A ver, vela bien. Si yo a esto, porque m es un número cualquiera, ¿no? Es un real. Entonces 2 por m, pues es un real. Sobre 1 menos m cuadrada, que es otro real. Si m no es 1 ni menos 1. Ah, pues sería una recta, ¿no? Exacto. Entonces esto es k por u. Y entonces puedo decir, aquí es cuando le empiezo a meter velocidad, porque si no, no acabo. Podemos decir que rectas que pasan por el origen bajo la función van a dar a rectas que pasan por el origen. Y eso pues está muy bonito y todo, pero la pregunta es, o sea, si tú tienes aquí esta recta, pues tienes que decirme exactamente a cuál recta va a dar, porque una primera idea es que me digas, pues va a dar, o sea, esta va a dar a una de estas. Sí, pero a esta, o a esta, o a esta, o a cuál, ¿no? Tenemos que poder ser un poquito más precisos. ¿Cuál será? Pues vamos a ver, porque si está acá, bueno, es que aquí le puse M, aquí nada más para, debe ser K, ay. Déjenme mejor ponerle M asterisco. Ahora, M asterisco, que es la pendiente de las rectas acá, tiene la forma 2m sobre 1 menos m cuadrada, donde esta m es la pendiente acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo puedo ver como dos veces. Fíjense, si esta era el ángulo de esta recta, entonces lo puedo ver como dos veces la tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Entonces, m asterisco es 2 veces seno de alfa sobre coseno de alfa sobre 1 menos seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a 2 veces seno de alfa sobre coseno de alfa. Voy a acomodar el denominador de una forma que me sirva. Entonces tengo coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Y esto es 2 veces esto, por regla del sándwich, lo mando para arriba. Me va a quedar seno de alfa sobre, se cancela con este coseno y sobrevive nada más un coseno de alfa. ¿Están de acuerdo? Y abajo queda coseno cuadrado de alfa menos
seno cuadrado de alfa. Y eso ya es algo conocido, ¿no? Bueno, puede no verse al simple vista, pero si ustedes se acuerdan de la identidad de la suma de ángulos para coseno y para seno, entonces tenemos algo que ya se ve mejor, porque para coseno es esta y para seno es seno de alfa, coseno de beta más coseno de alfa, seno de beta. Bueno, si se acuerdan de esto, entonces esto lo puedo ver como el seno de 2 alfa sobre el coseno de 2 alfa. Chéquenlo bien con calma. Y esto es tangente de 2 alfa. Y ya acabamos, ¿no? Eso lo que quiere decir es que esta recta, aquí con ángulo alfa, va a dar a otra recta. Déjenme ponerla así para que quede bonita. Esta va a dar a esta. Ay, no. Que tiene la cualidad que ¿qué? Que aquí duplicó el ángulo, ¿no? Aquí es 2 alfa. ¿Sí? Y a ver, en mis últimos 5 minutos les puedo hacer otra pregunta, que sea la siguiente. Ya tengo una pregunta. Dime. En esa parte donde llegamos a tangente de 2 alfa, ¿no faltó un 2? ¿O qué pasó con ese 2? ¿Cuál? Con el 2. ¿Este? Ajá. Ah, porque tengo 2 veces esto. Ah, ok. O sea, aquí, para que tenga, o sea, necesito seno de alfa más alfa, ¿no? Para tener 2 alfa. Y tengo que tener 2 veces esto, que es esta. 2 veces. Ok, ya vi. Sí, ¿Sí? gracias. Sí. Ok, entonces la pregunta es, ¿la función preserva distancias? O sea, ya sé que todos estos puntos van a dar a todos estos puntos. Pero si yo les digo, tomen este punto, déjenme ponerle Z. ¿Será que este va a dar justamente a este Z que cumple que la norma de Z es acá la norma de Z? ¿Cómo puedo ver eso? ¿Cómo puedo contestar esa pregunta? Pues tengo que poder ver cómo es la norma de V, ¿no? Es decir, la norma de F aplicada a XY. Y eso es la norma a X cuadrada menos Y cuadrada, 2XY. Y eso es la raíz cuadrada de X cuadrada menos Y cuadrada, esto al cuadrado, más 2XY, esto al cuadrado. Y eso es
Ah, sí. Fíjense que ahí, o sea, hay que resolver todo esto. Me va a quedar, bueno, ahí lo hacen, es que no me va a dar tiempo. Pero chequen bien que esto es x cuadrada más y cuadrada. Esto, pero va a quedar al cuadrado. Solo hay que hacer bien la cuentita, resolver esto. Y eso me va a quedar x cuadrada más y cuadrada, se van las raíces. ¿Y esto quién es? Esto es la norma al cuadrado de x, y. Entonces, si ustedes toman un punto aquí, z, que tiene norma esta, pues no va a dar justamente a este, sino al cuadrado de la norma. O sea, va a dar algo más por acá. O sea, va a dar acá a, déjenme ponerlo mejor, z va a dar a un cierto, que llamo S, tal que la norma de S es la norma cuadrado de Z. Mejor así, ¿no? Y este es S. Y pues ya, con eso podemos dar una idea mejor de qué es lo que hace la función, de cómo se comporta la función. Entonces ya nada más les queda convencerse de que esto está bien. Nada más hay que hacer la cuentita. Es fácil, se los juro. Ya háganlo. ¿Sí? ¿Está bien? Podríamos ver más cositas. Una cosita más de esa función, pero ya no me da tiempo. A ver si la próxima lo retomo. Pues si no hay dudas, nos vemos el martes. Cuídense, bye.